Los eclipses solares, si los entiendes bien y sabes cómo abordarlos, pueden ser un momento importantísimo de tu vida. Pueden ser un momento donde lleguen todos esos cambios que tanto tiempo estás esperando. Así que espero que dejes cualquier tipo de distracción porque vas a conocer en profundidad qué es un eclipse solar y qué dicen las grandes culturas y filosofías que tienes que hacer para utilizarlo a tu favor. Vamos allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Sabes, todos los días en vivo de lunes a viernes, 8 de la mañana, hora española, en el Facebook de Javier Ma. Y luego por la tarde también, 8 de la tarde, hora española, lo subimos como estreno al canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema que me habéis estado pidiendo. Bueno, de hecho, durante mucho tiempo me pedís que comente, que hable de estos eventos y voy a aprovechar ahora que tenemos un eclipse solar el día 8 de abril de este año, de 2024. Cada año y medio o así suele haber un eclipse total. Te voy a hablar de ellos porque, como digo, es algo que me preguntáis habitualmente y también es de algo, son cosas que he estudiado, pero que tampoco hablo mucho de ellas y ahora te voy a explicar por qué no hablo mucho de ellas. Pero bueno, primero de todo, dime tu nombre, de dónde estás conectado. Si estás en la formación de Reiki en tu vida, ponme ahí, soy Reiki en tu vida. Buenos días, Rosalía García, soy Reiki en tu vida. Del de Madrid, Genoveva, del de Rumanía, soy Reiki en tu vida. María José, se escucha bien. Gracias por confirmar. Sonia Ramón, del de Barcelona, soy Reiki en tu vida. Carolina, María Teresa, del de Albacete, soy Reiki en tu vida. Mariluz, de Suiza. Bueno, muchísimas. Jordi, del de Tarragona, soy Reiki en tu vida. Antonia Arroyo, muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, y comentaros también, porque me estáis preguntando, te recuerdo que para este mes de abril están las plazas agotadas para Maestría Reiki del de cero. Se agotaron muy prontito, pero si te quieres formar conmigo, vas a poder ver en el primer comentario fijado para pedir info para la siguiente convocatoria que empezamos en mayo. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de un tema, como te digo, que es muy interesante, que es el tema de los eclipses solares y concretamente, bueno, si esto lo estás escuchando ahora antes del 8 de abril, pues te va a servir como preparación para el 8 de abril y si lo estás escuchando en otro momento, más adelante, para tener un conocimiento sobre los eclipses solares, porque cada año y medio aproximadamente hay uno. Evidentemente no hay una fecha exacta, se sabe la fecha exacta cuando se va acercando cuando se va acercando el tiempo. Entonces, vamos a ver qué es un eclipse solar, vamos a ver desde qué lugar te recomiendo que lo veas. Luego te voy a hablar también en los países que se va a ver de manera total, porque va a haber en países que se va a ver de manera total, depende cómo estamos situados en la Tierra. Hay en otros países que se va a ver parcialmente. Y también te voy a decir sobre los horarios, te voy a decir sobre qué dicen diferentes culturas y filosofías y líneas espirituales sobre los eclipses, porque se lleva hablando muchísimo. Y luego también te voy a dar una serie de recomendaciones en cuanto a práctica. Y si quieres, el mismo lunes, el lunes que viene, que es el lunes día 8, podemos hacer algo excepcionalmente y en lugar de hacer un podcast normal como hacemos cada día, podemos hacer una práctica adaptada para ese día, para el lunes día 8. Dime si quieres que el lunes día 8 a primera hora de la mañana, 8 de la mañana hora española, quieres que hagamos una práctica en relación al tema del eclipse solar que va a haber. Muy bien. Bueno, entonces, te cuento un poquito porque es algo que sobre todo los eclipses solares, eclipses lunares, solsticio, me soléis preguntar mucho y me soléis decir, oye, vamos a hacer una práctica para el solsticio o háblanos sobre el eclipse lunar o háblanos sobre este portal que se abre este día o el otro. Y yo es algo que no hablo mucho habitualmente y te voy a explicar por qué. Mirar,
Cuando hace ya bastantes años, en la Escuela de Reiki en tu Vida en Barcelona, cuando estábamos situados allí físicamente, ahora sabes que, bueno, cada vez estaba creciendo más y no cabíamos en los locales. Estuve pasando de unos locales a otros en Barcelona, ¿no? Y resultaba que estábamos allí y todavía tenía que alquilar hoteles cuando daba los cursos porque ya no cabía. Entonces decidí dejar de tener un lugar fijo y los cursos presenciales, cuando tenemos un evento presencial, lo alquilamos en un hotel. Entonces no tenemos que estar limitados. También porque en Barcelona ciudad empezamos a tener una serie de cosas que sabéis que empecé a traer músicos y en los edificios que estábamos, pues a la gente no le gustaban los músicos, entonces ya dije, con lo grande que se está haciendo esto, la única manera de que sea viable es a través de alquilar salas de hoteles, ¿no? Entonces ya desde antes del año, a finales del 2018, ya dejé de tener el local fijo en Barcelona. Entonces, te digo esto porque cuando tenía el local fijo en Barcelona, hacíamos una clase de intercambio de Reiki semanal, pero luego hacíamos también pues hacíamos el solsticio de verano, a veces el solsticio de invierno, es decir, había momentos de estos puntuales que nos reuníamos para hacer una práctica y yo me di cuenta de una cosa, por eso dejé de hacerlos. Me di cuenta de que había un grupo importante de personas que en el día a día no se trabajaban interiormente y solamente se acordaban cuando había un solsticio o solamente, es decir, semanalmente no venían a las prácticas y solamente venían cuando había un solsticio o cuando había algún evento así especial. Y yo les preguntaba y decía, no, es que les decía, ¿qué? ¿Cómo va la práctica de autorreiki? Y decía, no, la verdad es que no practico mucho. Es decir, que había un grupo importante de personas que solamente practicaban en momentos muy especiales, solamente se acordaban del trabajo interior y entonces sí, hacían mucho rebombomborio, a ver cuándo viene el solsticio, no vas a hacer solsticio este año, el primer año que no lo hice, oye, ¿en serio que no vas a hacer solsticio este año? Y digo, pero me lo estás diciendo tú que no vienes a las clases nunca, tienes la oportunidad de venir cada semana y no vienes. Y además luego me estás diciendo que no practicas. No, esa no es la manera, ¿vale? Entonces dije, voy a dejar de hacer solsticios. ¿Para qué? Para hacerle entender a la persona que el momento importante es cada día. ¿Sí? El momento importante es cada día. El momento importante no es una vez al año o una vez cada 3 meses cuando hay un solsticio o cuando hay un eclipse solar o cuando hay un eclipse lunar. No. Créeme que si uno aborda la espiritualidad de ese lugar no va a poder profundizar nunca. Entonces, ¿cómo hay que abordarlos? Evidentemente que los solsticios, que los eclipses, y ahora vamos a hablar concretamente sobre el eclipse solar del 8 de abril, claro que son momentos especiales, claro que son momentos donde pueden pasar cosas bonitas, claro que son momentos para tener en cuenta, siempre y cuando uno esté haciendo un trabajo diario. Porque si uno no está haciendo un trabajo diario, que no se piense que van a haber milagros ese día. ¿Sí? ¿Me seguís en esto? Por eso yo durante tanto tiempo no he hablado ni hecho meditaciones específicas para esto, porque si no nos encontramos que es como el final de año de cada persona, ¿verdad? Cuando llega el mes de enero todo el mundo tiene muy buenas intenciones y voy a hacer esto y voy a mejorar la dieta y voy a adelgazar y solamente se acuerdan los primeros días del año, luego ya no se acuerdan más. No sirve para nada las buenas intenciones de final de año o de principios de año si no tienes la capacidad de entender que las cosas hay que mantenerlas en el tiempo. Si tú mantienes las cosas en el tiempo, si tú tienes una práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo, obviamente que el eclipse puede ser un momento especial. Y por eso os estoy haciendo este previo y por eso este año también, excepcionalmente, vamos a hacer una práctica para el eclipse. Pero sobre todo quiero educar en eso, porque si no la gente se confunde, la gente se hace ilusiones egoicas, ¿no? De pensar que, wow, va a haber un día en el que todo va a cambiar en mi vida. Y claro que hay momentos de punto de inflexión, claro que puede haber un día mágico, pero si está sustentado en un trabajo interior. Si no, no va a haber día mágico. Va a haber una ilusión egoica. Buenos días, Mónica Leticia dice, sí, estaría genial hacer la práctica el lunes.
Sonia Ramón dice, ¿dónde está la práctica de juntos? Sí, en el grupo de Juntos Multiplicamos está colgado y dentro del área de los vídeos del curso también, ¿vale, Sonia? Cualquier cosa en relación a esto de los alumnos, contacta con secretaría. Liliana, buenos días. Carolina, buenos días. Ruiz Romero, buenos días. María Mireles, desde México, buenos días. Perfecto. Decirme si me habéis seguido con esto, de sí, vamos a darle importancia al eclipse, sí, vamos a prepararnos, sí, te voy a explicar de la importancia de los eclipses, sí, te voy a explicar qué dice el hinduismo, qué dice el cristianismo, qué dice el budismo, qué dice la astrología, sí, y vamos a hacer una práctica el próximo lunes. Pero súper importante que nos autoeduquemos entendiendo que la cuestión está en la práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo. Si no, mira, te voy a poner una alegoría para que lo entiendas bien. Es como si, por ejemplo, hay una persona que dice, vale, sí, quiero mejorar mi cuerpo físico y quiero arreglar mi cuerpo. Imagínate que tengo sobrepeso, imagínate que estoy comiendo relativamente mal y ahora quiero mejorar mi cuerpo. Y quiero, bueno, pues sé que tengo que hacer ejercicio, sé que tengo que comer. Y ahora lo que hago es que 3 veces al año hago ejercicio y 3 veces al año como bien. ¿Verdad que no tiene ni pie ni cabeza? ¿Verdad que parece algo surrealista? Pues dentro de la espiritualidad y del trabajo energético hay gente que lo hace así. Es decir, no se acuerdan nunca de practicar y se acuerdan de practicar una vez al año, cuando hay o 3 veces al año, cuando hay solsticios, cuando no tiene ni piel ni cabeza. De la misma manera que no tiene ni piel ni cabeza, alguien que quiera tener un buen cuerpo físico y se cuide 3 veces al año. No, se tiene que cuidar cada día. Y algo que se ve tan obvio con el cuerpo físico, la gente no lo entiende con el cuerpo energético. Por eso yo te digo que tu cuerpo energético tienes que trabajarlo cada día. Es como ducharte. Igual que duchas tu cuerpo físico porque quieres tu cuerpo físico limpito, te trabajas energéticamente porque quieres estar limpito energéticamente. Porque si estás limpito energéticamente, ¿qué va a suceder? Que vas a empezar a vibrar en una determinada frecuencia y vas a empezar a atraer y a manifestar cosas en esa determinada frecuencia que estás vibrando. Y el trabajo del cuerpo energético no es una vez al año. Igual que no se te ocurriría, mira, me voy a duchar mi cuerpo con que me lave 3 veces al año ya es suficiente. No, si te lavas 3 veces al año, posiblemente huelas a mugre. Sí entendí, sí el lunes me encantaría la práctica, Luis. Genial. Vale, pues venga, vamos a concretar. ¿Cuándo es el eclipse? Es el eclipse solar el 8 de abril. Suelen haber eclipses cada año y medio aproximadamente. ¿Y en qué consiste? Bueno, el fenómeno que nosotros lo vemos como una oscuridad total o parcial es que la luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Es decir, cuando estamos de día, está el Sol y está la Tierra, y el Sol da luz a la Tierra, pero cuando sucede un eclipse, ¿qué sucede? Que la Luna se pone en medio del Sol y la Tierra, por lo tanto, se produce una oscuridad en el día, cuando tendría que ser de día, y pueden haber eclipses parciales hay más, y también un eclipse total, que el eclipse total, como te digo, suele ser cada año y medio aproximadamente. Entonces, ¿dónde va a ser el eclipse total en esta ocasión? Va a ser en México, en Estados Unidos y en Canadá. Pero en el resto del mundo también lo vamos a poder percibir parcialmente. También en Europa, en algunas partes de África, se va a ver un eclipse parcial. Entonces, os digo las horas también para los que escuchéis de México, Estados Unidos. En México depende obviamente de la zona de México, pero aproximadamente el inicio será sobre las 10:53 de la mañana y el eclipse total, es decir, la parte más oscura, la parte donde se va a ver menos, va a ser sobre las 12 de la mañana, ¿sí? 12 de la tarde, 12 pm. En Estados Unidos el eclipse empezará a las 11:51 y la parte más fuerte del eclipse será a la 1:32 de la tarde.
y en Canadá empezará sobre la 1:41 de la tarde y el eclipse total será sobre las 2:52. Y en el resto por ejemplo en Europa, pues cuenta 4, 5, 6 horas más tarde, porque vamos, depende del lugar de estado, depende del lugar de América, depende del lugar de Europa, son unas 5, 6, incluso 7 horas más tarde, y se va a poder ver de manera más parcial, o sea, para nosotros será por la tarde ya. Entonces, dicho esto, vamos a ver qué dicen las diferentes. Tú anótame si estás en México, estás en Estados Unidos o si estás en Canadá. Tenemos alumnos de todo, de México, de Estados Unidos y de Canadá también. Entonces, vamos a ver según las diferentes filosofías, las diferentes culturas que dicen en relación a los eclipses. Y a partir de aquí, bueno, primero vamos a ver en algo que casi todas las filosofías o casi todas las líneas espirituales concuerdan, en que es un momento importante en el que puede haber un punto de inflexión. ¿Qué quiere decir que puede haber un punto de inflexión? ¿Veo un poquito de agua? Mirad, normalmente en el camino de trabajo interior hay veces que vamos trabajándonos interiormente y podemos avanzar un poquito. Hay veces que avanzamos de manera progresiva, hay veces que, como te digo, no siempre es totalmente lineal, hay veces que damos 2 pasos para adelante y 1 para atrás, hay veces que damos 3 pasos para adelante y 4 para atrás, luego 5 para adelante y 1 para detrás, pero al final del tiempo siempre, si miramos nos estamos trabajando seriamente y miramos 3, 4, 5 años atrás, hemos evolucionado. Eso es algo tan claro como la vida misma. O sea, es algo que las enseñanzas no fallan, las enseñanzas espirituales no fallan, se llevan miles de años transmitiendo. El trabajo interior no falla. Cuando uno se trabaja interiormente, si se trabaja de manera seria y constante, cuando pasan 3, 4, 5, 6 años, mira hacia atrás y es otra persona diferente, ha evolucionado. Ahora bien, en este proceso que vamos evolucionando, muchas veces no percibimos esa evolución de manera clara nosotros mismos. Y hay veces que otras personas sí no lo perciben. El otro día una alumna del máster de coach energético y espiritual decía: Javier, estoy muy contento, nos compartía con el grupo, porque he visto una amiga desde hace bastante tiempo y me ha dicho que estoy totalmente cambiada. Y ella no se lo estaba percibiendo tanto, sí se había percibido que mejoraba, pero no tanto. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre porque nosotros estamos con nosotros mismos cada día. Y muchas veces vamos avanzando, vamos dando pasitos, pero no lo vemos en la magnitud de lo que lo estamos haciendo. Y a lo mejor nos encontramos a otro y nos lo dice. Eso pasa igualmente que con el cuerpo físico. ¿Qué sucede con nosotros? Si nos miramos cada día al espejo, sucede que en el día a día apenas nos vemos como nuestra cara va cambiando, ¿sí? Pasan 20 años, desde los 20 hasta los 40 o desde los 40 hasta los 60, y tú te vas viendo cada día en el espejo y te da la sensación de que no cambias. Ahora, ¿qué sucede cuando ves una foto 20 o 30 años atrás? ¿Qué sucede cuando ves una foto tuya? Anótamelo ahí. ¿Qué sucede cuando ves una foto tuya de hace 30 años? Que obviamente has cambiado y mucho. ¿Sí? Has cambiado y mucho. Oye, quizás a lo mejor estás mejor que hace 20 años, ¿eh? Pero que has cambiado no hay absolutamente ninguna duda. Entonces, pero en el día a día nosotros no nos percibimos. Es más, a lo mejor incluso vemos más cómo cambian las otras personas, pero nosotros no. O si llevas una persona sin verla mucho tiempo y ahora la ves, dices: wow, ¿cómo ha cambiado esta persona? ¿Por qué? Porque no lo has estado viendo en el día a día, porque cuando estamos expuestos a algo en el día a día, no tenemos esa capacidad de percibir el cambio. ¿Sí? ¿Me seguís en esto? Entonces, con nosotros mismos, a veces en el día a día, sobre todo si a veces estamos en una actitud un poquito más pesimista, que estamos unos días un poquito bajos, nos da la sensación de que no hemos tenido cambios.
Pero si uno se mira 5 o 10 años atrás y se está trabajando bien, madre mía si han habido cambios. Han habido muchísimos cambios, ¿no? Pero entonces, ¿por qué os estoy diciendo todo esto? Porque muchas veces en el día a día no podemos percibir los cambios, pero si miramos a lo largo del tiempo, sí. Y el punto de inflexión, ¿qué es? El punto de inflexión es un momento en el que a lo mejor ves muchos cambios que no habías visto anteriormente. Es decir, que de un día para otro dices, wow, ahora sí, esto sí que está empezando a sentirlo, sí que estoy empezando a verlos claro. Y esos puntos de inflexión también pueden suceder. Por ejemplo, a mí me sucedió un punto de inflexión que lo noté muy claro, fue cuando hice el tercer nivel de Reiki Usui tradicional. Otro punto de inflexión muy claro fue cuando empecé a dar cursos de Reiki, cuando empecé a dar cursos a otras personas. Es decir, a lo largo de nuestra vida hay puntos de inflexión y los vemos y los podemos ver. Entonces, justamente en ese momento a lo mejor no, pero cuando pasa un tiempo sí que decimos, ostras, esto fue un punto de inflexión. Bueno, pues el tema del eclipse solar puede ser un punto de inflexión para esa persona que se está trabajando, ¿sí? Así que anótame una de las características comunes a prácticamente todas las filosofías, religiones, líneas espirituales, es que el eclipse solar puede ser un punto de inflexión para alguien que ya se está trabajando. Veo un poquito de agua. Paloma dice, soy otra persona. Graciela del de Uruguay, genial. María Teresa, soy consciente de lo mucho que he cambiado. Isabel Lozano, buenos días. Muy bien, entonces, ¿qué es importante para que esos puntos de inflexión se den? Necesitamos dos cosas. Que estemos haciendo un trabajo diario cada día, de práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo. En nuestro caso, pues las técnicas que os enseño, el Reiki tradicional japonés, las crillas, los que estáis en el máster de coach energético y espiritual, el auto-coaching, etc. Y luego poner la intención en que eso ocurre, es decir, tú puedes poner, porque va a haber gente que haya un eclipse solar y ni se enteren, ¿sí? Tú te vas a enterar de que hay un eclipse solar, pero habrá mucha gente en el mundo que ni siquiera se entere, no le preste ningún tipo de atención. ¿En esas personas va a haber un punto de inflexión? No, porque no hay la intención puesta. Para que sucedan cosas, tiene que haber una intención puesta también. La intención es muy poderosa. Entonces, para que pueda suceder un punto de inflexión en ese eclipse solar, tiene que suceder que tú te estés trabajando interiormente bien, uno, y dos, que tengas la intención de que en ese lugar va a ser un punto de inflexión para ti, ¿sí? Muy bien, pues ahora vamos a ver, dependiendo cada filosofía, desde qué lugar lo abordan. Primero, vamos a ver el cristianismo. El cristianismo en la Biblia se habla sobre el eclipse solar y se asocian con eventos importantes. Se asocia con eventos importantes y también es un símbolo de la oscuridad que precede a la luz. Es decir, antes de la luz siempre ha habido oscuridad y después de la oscuridad siempre hay luz. Eso lo estamos viendo cada día, con la noche y el día. Cada día, en el momento que va a empezar a amanecer, antes de empezar a amanecer, es el momento de mayor oscuridad. Y esto lo que podemos ver de manera metafórica con el eclipse es algo que sucede también en nuestras vidas. Es decir, es un buen momento para limpiar toda esa oscuridad, hacer la intención de limpiar las partes más oscuras que hay dentro de nosotros mismos o incluso las cosas que nos han podido suceder o que nos suceden en nuestra vida, como para dar carpetazo y saber que ahora viene la luz también. Entonces, ¿qué cosas se proponen también a veces en el cristianismo? Hay algunas personas del cristianismo que lo utilizan para hacer, por ejemplo, ayuno. También para orar o también para... Hay dos lecturas concretas.
una el Salmo 139 y otra Juan 8:12, si te interesa o tienes la Biblia y lees, puedes leer estos días previos el Salmo 139 o Juan 8:12, que habla sobre la luz y la oscuridad, que tiene que ver mucho con este evento que va a ocurrir el día 8 de abril. Luz, oscuridad, ¿sí? En un momento de luz del día aparece la oscuridad, pero luego se va a la oscuridad y emerge otra vez la luz. Y vemos también de forma muy clara, vemos que no hay ausencia de, no hay oscuridad. Realmente la oscuridad no existe, sino lo que existe es ausencia de luz. Lo puedes ver de manera clarísima en el eclipse. Es una enseñanza clara de que la oscuridad no existe. Lo que existe es ausencia de luz. ¿Por qué? Porque está, como te decía, ¿cómo ocurre el fenómeno del eclipse? Está el sol y está la tierra. Hay luz. Ahora, ¿qué sucede? Que la luna se pone en medio del sol y la tierra. Pero la luna no está haciendo que no exista oscuridad, sino que está interfiriendo con la luz. Y cuando la luna sale de ahí, la luz vuelve a emerger otra vez. Es una representación clara de que la oscuridad no existe, sino es ausencia de luz. El miedo no existe, sino es ausencia de amor. La carencia no existe, sino es ausencia de abundancia. Y esta es una enseñanza que tiene que quedar muy clara, que entendamos que la oscuridad es algo que es totalmente pasajero. Pero primero de todo tenemos que creérnoslo, porque si yo te digo la luz, la oscuridad no existe, es ausencia de luz, algo que tú lo vas a ver muy claro, ¿verdad? Si tú entras en una habitación oscura y tú le das a un interruptor, la luz hay. Y cuando cierras el interruptor, no es que no exista la luz, sino que hay ausencia de luz. Es decir, la oscuridad siempre está porque hay ausencia de luz. La oscuridad con luz no puede. Jamás va a poder la oscuridad con la luz. Jamás va a poder. Y eso que se ve muy claro en la metáfora que te estoy poniendo de que en una habitación siempre que hay oscuridad es porque hay ausencia de luz. Porque si tú le das a la luz, la oscuridad no puede. Y hay gente que lucha con la oscuridad a puñetazos, quiere luchar con la oscuridad a fuerza, y la única manera de quitar la oscuridad no es luchar con ella, es poner luz en tu vida. Por lo tanto, uno cuando se está trabajando interiormente con las prácticas habituales de autorreiki, de meditación, de las técnicas del reiki tradicional, no estamos luchando con la oscuridad, estamos poniendo luz donde hay oscuridad. Es decir, en aquellas sombras nuestras, en aquellas zonas oscuras que nos están limitando, estamos poniendo luz. Bueno, pues igual que te digo que la oscuridad no existe, sino que es ausencia de luz, te digo que el miedo no existe, sino es ausencia de amor. Y la carencia no existe, sino es ausencia de abundancia. Y esto hay que tenerlo súper claro, porque si uno no tiene claro e integra esto de que la carencia es ausencia de abundancia, es muy difícil que pueda tener abundancia en su vida. ¿Por qué? Porque se está creyendo la carencia como algo real. Y no, la carencia es como algo que se experimenta porque hay ausencia de abundancia. Igual que se experimenta la noche porque hay ausencia de luz. En este caso del eclipse porque la luna está en medio. Decirme si queda claro esto. Yo sé que esto a nuestra mente racional le cuesta entenderlo, incluso le cuesta asimilarlo e integrarlo, pero es ahí donde está. Por eso hablamos de que lo único que existe es la energía divina de Dios. Todo lo demás es ausencia de esa energía divina de Dios. Pero no es la verdad. Es algo que se está experimentando. La noche es verdad, no. Es algo que se experimenta porque hay ausencia de luz. Pero la verdad es la luz. Veo un poquito de agua.
Carolina dice, sí, tengo la Biblia, la leo cada día, es un libro que adoro. Pues esos dos pasajes, el Salmo 139 y Juan 8:12, son buenos para este eclipse. La oscuridad no existe, es ausencia de luz. Mariela, exacto. Sonia, gracias por ser luz y ponerla en nuestras vidas, gracias a ti. Muy bien, venga, vamos a ver el hinduismo. ¿Qué dice el hinduismo? El hinduismo dice que es un momento de gran auspicio, es decir, donde podemos empezar a esperar esos grandes cambios y esas cosas en nuestra vida. Entonces el hinduismo también lo utiliza para hacer rituales de purificación y eliminar energías negativas. Ahora te voy a compartir uno. Tiene utilizan un mantra, pero bueno, antes de hablarte sobre el mantra que se puede utilizar y que lo puedes utilizar tú también, que en el hinduismo se suele utilizar cuando quieres quemar cosas antiguas, es decir, quieres purificar cosas antiguas para que empiecen cosas nuevas, te voy a decir el mantra, pero también se suelen hacer, por ejemplo, ofrendas con flores, con frutas y con otros alimentos a las deidades. Yo no sé si tú eso lo has visto, ¿no? Yo cuando estuve en la India, bueno, ya lo había visto anteriormente, ¿no? Pero cuando estuve en la India lo vi de manera mucho más clara, ¿no? Como le ponen, para mí era algo sorprendente, porque yo, por ejemplo, yo de pequeño no había estado conectado mucho con la parte religiosa, ¿no? Pero yo recuerdo cuando acompañaba a mi madre, y mi madre siempre le gustaba si iba a alguna iglesia o había algún lugar, pues agarraba y encendía una vela, ¿no? Ponía una vela y la encendía. Entonces yo eso sí que lo había visto, de ponerle una vela a una virgen o a un santo, pero no había visto lo de ponerle comida, ponerle alimentos a las deidades, ¿no? Y flores también. Entonces allí cuando fui a la India era muy típico, tenían pues cada uno lo hacía a diferentes deidades, ¿no? Uno a Shiva, el otro a Ganesha, el otro a Krishna, y lo que hacían era pues alrededor de la figura, del avatar o de la deidad, veías pues que había comida y que había de todo, ¿no? Incluso los monos iban para allí a quererse comer eso, obviamente. Y a mí me pareció como algo sorprendente. Bueno, pues es algo que ellos suelen hacer mucho y también en estos días especiales con más intención también. Entonces, un mantra que puedes utilizar, si quieres, puedes utilizarlo para practicar ese día o incluso el día anterior, pero tienes que hacerlo con la intención que te voy a decir. El mantra es Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya es un mantra es un mantra de reverencia a Shiva, ¿sí? Te lo voy a apuntar ahí. Om Namah Shivaya. Vas a encontrar incluso música por allí, pero es importante que lo hagas con la intención que te voy a decir. A ver, estos mantras ya tienen efecto, aunque no le pongas la intención, pero si le pones intención todavía más. Om Namah Shivaya, ¿vale? No tiene una traducción exacta, pero sería como hago reverencias al dios Shiva o hago referencias a la deidad de Shiva. Entonces, Shiva se representa también como el que transmuta la ignorancia. Es a quien le damos esa ignorancia, esa parte de oscuridad, para que la queme. Por eso también se hacen rituales de fuego. Yo he hecho rituales de fuego con Shiva y al fuego le echas todo aquello que no quieres. Que realmente aquí no sé de dónde ha salido muy bien eso, pero en nuestra cultura se ha utilizado mucho la vela de pedirle deseos al fuego, cuando realmente el elemento fuego no es tanto para pedir. El elemento fuego es para echar lo que no quieres, ¿sí? Por eso no sería lo normal, según los elementos y el conocimiento que tenemos de los elementos, pedir deseos apagando una vela o pedir deseos al fuego, ¿no? Pero a partir de ahí, bueno, según la intención que uno le ponga, pues obviamente también tiene, ¿no? Pero a nivel de los elementos tiene más sentido pedirle a la tierra, ¿no? Es decir, plantar una semilla y pedir un deseo a la tierra, porque la tierra es manifestadora, es la que manifiesta en el mundo físico. Y el fuego es el que se lleva todo aquello que no quieres. Por lo tanto, cuando estamos haciendo una ofrenda a Shiva, le estamos entregando todo aquello que no queremos, lo echamos al fuego. ¿Sí?
Entonces este mantra, cuando lo recites, cuando lo cantes, lo tienes que cantar desde esa intención, pero con alegría, no con sufrimiento, sino con alegría de estar echando todo aquello que no quieres al fuego para que luego emerja algo mucho más bonito. Así que el mantra Om Namah Shivaya. También en el hinduismo suelen utilizar, hacen siempre, pero en estos días con más razón, baños purificadores. Yo, por ejemplo, cuando estuve en la India, tengo alguna foto por ahí, la compartiré, algunas veces os la he compartido ya hace bastantes años, donde me bañé en el río Ganges. Nadie de los que fuimos se quería bañar, al final solamente creo que fue Wendy, una compañera, que se bañó conmigo y, y es porque limpio no está ese río, esa es la realidad. Pero más allá del componente de no limpieza que tenga, tiene un componente vibracional mucho más fuerte, mucho más fuerte. Y al final depende de la intención, por eso es tan importante la intención, porque si tú te vas a bañar en ese río pensando que la suciedad te va a enfermar, no te bañes en ese río. Ahora, si tú te vas a bañar en ese río pensando que ese río te va a hacer bien, te va a hacer bien porque tiene un nivel vibracional muy alto y lo estás haciendo con la intención de purificación, ¿no? Pues los baños de purificación es algo que hacen ellos. No digo aquí, a ver, si tú tuvieras la oportunidad de irte a un río y un río súper limpio cerca de donde vives, pues puede ser un buen momento también. Pero si no, también puede ser en el mar o incluso si no tienes acceso al mar, pues puede ser en tu casa, hacerte un baño, incluso con sales purificador en el que tú lo estás haciendo con esa intención. Incluso aunque lo hicieras con una ducha, si lo haces con esa intención también te va a servir. ¿Sí? Muy bien. Venga, vamos a ver qué dice el budismo sobre los solsticios y qué propone hacer. Sí, además los mantras del hinduismo y del budismo, como están en el sánscrito, que es una lengua antigua muy poderosa, tienen también tienen una vibración muy, muy especial. Muy bien, vamos al budismo. El budismo lo representan como el solsticio, el eclipse solar, lo representan también como un símbolo de la impermanencia de las cosas. Una de las enseñanzas del budismo, tienen muchas, pero una de las enseñanzas es la impermanencia de todo. Algo que como seres humanos en el día a día no lo tenemos del todo integrado. La impermanencia del mundo físico de las cosas. Es decir, todo, todo en el mundo físico tiene un principio y tiene un final. Nada en el mundo físico se libra de un principio y de un final. En el mundo espiritual, en el mundo del alma, no hay principio y no hay final. Tu alma es eterna. Pero en el mundo físico las cosas tienen un principio y un final. Eso es la impermanencia de las cosas. Y generalmente nos agarramos a esas cosas como si no tuvieran que acabar nunca. Y hay veces que las cosas tienen que acabar. Las relaciones tienen que acabar a veces los trabajos tienen que acabar. Cosas que nos gustaría que no acabaran nunca, dentro de nuestro proceso evolutivo están que acaben. Y hay personas que dicen, bueno, pero yo es que tengo una relación de por vida y esa relación nunca ha terminado y va a ser para toda la vida. Vale, sí, pero va a haber un momento que dejéis vuestro cuerpo físico y en este plano físico esa relación va a terminar también. Oye, que quizás continúa en otro plano, pero en ese plano físico la relación tal como la tenéis un día va a terminar porque o se va a ir uno o se va a ir el otro. O tarde o temprano, obviamente, se van a ir los dos. Bueno, pues tenemos que entender que en todo ese proceso de vida, antes de que nos vayamos, antes de que nuestro cuerpo físico se vaya, también hay principios y finales. Y hay veces que no los entendemos, ese principio y final. Pero precisamente la madurez espiritual es aceptarlos y entenderlos. Es como si un niño... ¿Qué sucede con un niño pequeño que tú le das un juego para jugar, le das un videojuego y el niño le das el videojuego y si le gusta mucho, se engancha al videojuego y no quiere soltarle? Y ahora tú le dices, vale, ya se ha terminado la hora del videojuego, ahora toca comer. Y el niño no quiere soltar el videojuego. Y no quiere, y no quiere, y no quiere. Incluso, depende cómo sea el niño,
llega un momento que se lo tienes que quitar y agarra una pataleta y se pone a lloriquear y no, y quiero jugar y ahora no quiero comer. ¿Y eso por qué sucede? Porque no es lo suficientemente maduro, porque no entiende que las cosas tienen un principio y un final. Ese juego tiene un principio, pero tiene que tener un final también. Bueno, pues eso, que es algo obvio y que te parece de falta de madurez total, porque es un niño, no es maduro en ese sentido, a los adultos a veces nos sucede lo mismo con la vida, somos inmaduros espiritualmente, porque hay algo que ya se ha terminado y no queremos y pataleamos como los niños pequeños. No, se ha terminado ya, se terminó, madurez espiritual. Si Dios te ha traído esto o la vida te ha traído esto, es porque lo que te toca experimentar en este momento y donde se cierra una puerta se abre otra, pero tenemos que tener madurez ante eso porque si no actuamos como el niño pequeño que tiene la pataleta. Y como adultos, esto no quiere decir que no vayan a doler las cosas, claro que van a doler. Si tú estás en una relación y de un día para otro te dejan, eso va a doler. Pero de que duela a que agarres una pataleta de un año, hay una diferencia. A ti te puede doler algo, pero sin tener que agarrar una pataleta de un año. Yo recuerdo cuando tuve un problema de salud importante a finales del año 2009, estuve 3 meses de pataleta, 2 meses y pico de pataleta. Enfadado con todo el mundo y con todo por eso, enfadado con Dios, enfadado con el universo, enfadado con mis jefes, enfadado con mis padres, con todo el mundo estaba enfadado, porque tenía un problema de salud y agarré una pataleta. Oye, que es humano, ¿eh? Si yo no te estoy diciendo que no sea humano, es humano. Pero, ¿por qué? Porque no era lo suficientemente maduro espiritualmente. Y luego eso me trajo madurez espiritual. Y luego conseguí convertir una aparente maldición en una bendición. Pero porque posteriormente después de la pataleta, hubo madurez espiritual. Pero uno tiene que, cuando ya se está trabajando interiormente, tiene que intentar que esa pataleta, ¿sí?, sea lo más corta posible. Uno se puede permitir tener una pataleta de vez en cuando, ¿eh? Pero si la pataleta te dura mucho, estás siendo inmaduro espiritualmente. Entonces, en el budismo representan este eclipse como un símbolo de eso, de la impermanencia de las cosas, entender lo que te estoy diciendo. Fíjate que te estoy dando mucha profundidad de información en relación a lo que va a ser el eclipse. El eclipse no es únicamente un fenómeno meteorológico interesante o un fenómeno cósmico interesante, es un fenómeno profundo si lo abordas desde ese lugar, no desde el superficialismo, sino lo agarras desde la profundidad de lo que te está trayendo, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué propone el budismo en estos momentos? Que medites en la contemplación de la naturaleza fugaz de la cosa. Ahora estamos reflexionando sobre ello, es decir, en voz alta y en grupo, estamos reflexionando sobre la naturaleza fugaz de las cosas en la vida, igual que el eclipse va a ser fugaz. Luego también lo utilizan para hacer ofrendas a Buda, con velas, flores, comida, incluso también desde una vertiente que aquí en Occidente se ha llamado más el mindfulness, pero que ya en el budismo hace mucho tiempo lo hacen, caminatas de meditación, el buen momento, y si puede ser para la naturaleza, pasear por la naturaleza y convertir esa caminata en una meditación, por ejemplo, en la impermanencia de las cosas. Puedes ir paseando por la naturaleza y puedes observar cómo hay un árbol y que ese árbol hace cientos de años o cuando fuera no estaba ahí, que ese árbol va a haber un momento que posiblemente no esté ahí, que hoy la vegetación está verde pero mañana no estará verde, que hoy hay cierta vegetación y mañana no la habrá, ¿sí? Eso también es la caminata de meditación, de mindfulness, de conexión, de presencia en la meditación de la impermanencia de las cosas. Y esto da mucha sabiduría, muchísima sabiduría. Muy bien, vamos a la astrología. La astrología asocia el eclipse solar como un evento importante de cambios en la persona, es decir, nuevos comienzos y momentos, como os decía antes, exponenciales. La astrología también lo define como que puede ser, si tú ya te estás trabajando interiormente, si has sembrado, puede ser una época
o puede empezar un crecimiento exponencial. Algunas veces os he hablado sobre el bambú japonés, porque la naturaleza nos da mucha enseñanza. El bambú japonés, durante muchos años, se está cuidando y no crece, sino está creando unas raíces muy sólidas. ¿Sí? Crea unas raíces muy sólidas. Y eso parece que no está creciendo. Pero llega un momento que en pocas semanas crece varios metros. Y dices, wow, ha habido un crecimiento exponencial. Y sí, ciertamente ha habido un crecimiento exponencial, pero ¿por qué? Porque se han estado creando las raíces, se ha estado fortaleciendo todo eso que luego ha crecido exponencialmente. Pues con el trabajo interior de uno mismo puede ser ese un momento exponencial de crecimiento si has tenido una base de trabajo interior. Luego también, según la astrología, obviamente también es un buen momento para lecturas de las cartas astrales y también puedes utilizar rituales de protección o incluso afirmaciones positivas con la intención de aquello que quieres que se manifieste en tu vida. Veo un poquito de agua. Muy bien. Y luego, por último, te voy a hablar también, vamos a decir lo que las culturas indígenas hablan de esta época, de este momento tan importante. Lo asocian también a cambios y ellos concretamente lo asocian más a cambios de clima, agricultura o incluso de fertilidad. Por lo tanto, puedes hacer cualquier tipo de ritual, cualquier tipo de ceremonia, también en las culturas indígenas lo hacen a través de ceremonias para pedir a la Madre Tierra. Puedes pedir a la Madre Tierra para esa fertilidad de cosas nuevas, pero puede ser fertilidad de clima, de agricultura o incluso si tú te quieres quedar embarazada o sabes de alguien que se quiere quedar embarazada. Dime si sabes de alguien o tú te quieres quedar embarazada, porque es un muy buen momento del año para empezar a poner la intención ya, ponerla también ese mismo día, para que haya una fertilidad. Pero puede ser para el embarazo o para cualquier otra cosa que quieran manifestar. A lo mejor quieren manifestar una relación de pareja, a lo mejor quieren manifestar un emprendimiento. Es buen momento para hacer rituales con esa intención. Y eso se puede hacer también con, por ejemplo, con el Reiki a distancia. Los alumnos que estáis en la escuela en Reiki en tu vida sabéis que podéis utilizar el método del papelito o podéis utilizar también la parrilla de cristales de cuarzo, la caja de Reiki, etcétera. Y también las culturas indígenas lo utilizan o celebran también con músicas tradicionales y con danzas, sobre todo de conexión con la naturaleza y también con los espíritus de la naturaleza. Bueno, quiero que me digas una cosa. Quiero que me digas si vas a estar aquí el lunes 8 de abril porque vamos a hacer la práctica. No te digo exactamente qué tipo de práctica vamos a hacer, porque eso te lo dejo, quizás unos días antes te lo digo, pero te lo dejo como sorpresa, pero vamos a hacer una práctica concreta para el solsticio, perdón, con el solsticio, una práctica concreta para el eclipse solar del 8 de abril. Entonces, dime ahí si vas a estar. Y si, importante deciros, si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida, este mes de abril, como os decía, ya están las plazas agotadas, no puedes entrar, pero puedes ya reservar tu plaza para mayo. Recuerda que unos días antes se terminan agotando las plazas, por lo tanto, ahí vas a poder ver la información en el primer comentario fijado. Puedes pedir información para empezar con la convocatoria del 7 de mayo que empezamos. Sí, voy a estar, María, genial, Yolanda, sí estaré, Carmen, Luis, voy a estar, perfecto, María José, estaré el lunes 8 de abril, genial, amor, amo caminar meditando, muy bien, Om Namah Shivaya, Zaida, todo en esta vida tiene ciclos, exacto, por lo tanto, si acabas de llegar ahora o si a lo mejor crees que necesitas escucharlo otra vez, he dado información muy profunda sobre cómo puedes aprovechar en ti este eclipse solar que vamos a tener el 8 de abril. Pero no solamente para este eclipse solar. Este programa te puede servir para cualquier eclipse solar
que, como te digo, periódicamente, cada año y medio, suele haber. Así que te mando un súper abrazo, compártelo con más personas que sientas que les puede ayudar esto. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.